como siempre, ¿no? Picante, digo yo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Bien? Bien, bien, buenas tardes Recién a llegado de todos. trabajar. Recién llegado de área, sí, sí, sí. ¿Cómo es el título? Aldea global, injusta y cruel. Aldea global injusta y cruel. Bueno, Sí. quiero interesarme un poco para después preguntarte sobre esto, Bueno, porque bueno. Mirá, a lo largo de nuestros micros hemos hecho mucha mención al contexto, a la vida social, a, a todos los avatares de la vida que está implicado con lo sociológico. Y, y muy pocas veces lo hemos definido o muy pocas veces lo hemos detenido analizar cuál es el contexto mundial hoy. Esta gran aldea global que yo llamo, que tiene que ver con el contexto mundial, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Ya que estamos terminando un año, hacer una especie de balance de qué está pasando en el mundo, cómo está el mundo hoy. Este mundo que tiene estos dos adjetivos preponderantes, que es un mundo cruel e injusto, ¿no? Por supuesto tiene bondades, pero bueno, nosotros hacemos la crítica o tratamos de encontrar los fundamentos de por qué las cosas que funcionan con algunas alteraciones eh, tienen, bueno, encontrar un poco la funcionalidad de eso y los fundamentos a las cuestiones de la aldea global, como lo llamamos acá, injusta y cruel. Te hago una pequeña anécdota antes de meterme de lleno en el trabajo. Hace varios años, finalizando la década del 90, me propusieron hacerme cargo de una cátedra de sociología en el Colegio Misericordia de Canals. Bueno, por supuesto, acepté gustoso. Los temas sociales son algunos de mis temas. Y cuando voy a revisar la biblioteca del colegio, estaba bastante pobre en libros de sociología, ¿no? Es como que la sociología y la religión no iban muy de la mano. Y me propuse transformar esa biblioteca y empecé con algunos textos propios de algunos rebusques que yo tenía en mi biblioteca y algunas cosas que había podido interactuar o intercambiar con alguna gente. Y finalmente un día viajo a Córdoba y en Córdoba hay dos escuelas que son universitarias, secundarias, que es el Manuel Belgrano y el Montserrat. Yo el colegio Manuel Belgrano tengo mucha conexión porque tenía en su momento, porque tenía muchos compañeros en la Facultad de Psicología que venían del Manuel Belgrano y tenía acceso a un colegio con mucho nivel. Entonces, bueno, te lo resumo. Fui al colegio Manuel Belgrano, pedí hablar con el jefe de cátedra de Sociología y como es un colegio universitario, los chicos entran directamente a la universidad sin ingreso, le pedí que me pusiera al tanto de la bibliografía que ellos usaban en su cátedra y desde ese día yo usé esos libros, ese material, entre los cuales se encuentra un libro de Macionis, se llama Sociología de Macionis. Vamos a decirle a la gente que todo lo que la gente habla sobre la sociedad intuitivamente es intuición, ¿no? Es azar, es mito, es adivinología. La sociología es una ciencia que tiene sus estudios, que tiene su rigurosidad científica, que tiene su investigación y que llega a conclusiones muy interesantes, algunas de las cuales vamos a compartir acá hoy. Por eso cito el libro de Macioni, porque es un libro extraordinario. He tenido oportunidad de leerlo centenares de veces porque siempre encuentro algo distinto. Y hace una profundización de la sociología en todos los ámbitos de la vida cotidiana, todos los temas que hay en la vida del contexto social vigente están analizados ahí en ese libro de la sociología con un nivel de profundidad muy interesante y con una reunión de teorías, podríamos decirlas desde algunos puntos interesados, confrontativas y otras teorías más afines, pero es un libro europeo, pero que no hace alarde del eurocentrismo, sino que plantea la sociología como una ciencia, en ese caso, desinteresada de las cuestiones del poder, ¿no? Una de las cuestiones para poder entender la aldea global, yo te decía recién fuera de cámara, era poder entender las cuestiones del poder, ¿no? Que también es un tema que aborda la sociología.
¿Qué tenemos en la aldea global injusta y cruel? Vamos a hacer una pequeña descripción y para eso vamos a usar una muestra. Vamos a imaginar por un momento que el mundo estuviera compuesto por 1000 personas. 1000 personas. De esas 1000 personas, alrededor de 500 son asiáticas. O sea, el mundo, la mitad del mundo es asiático. De esos 500 asiáticos, de los 1000 de la muestra originaria, 300 o 280 son chinos. O sea, el 28% de la población mundial es china. Del 100% de la población mundial, el 28% es chino. Ahí te darás cuenta por qué nuestra producción es tan importante mandarla a China, ¿no? Cómo alimentar a todos esos cuerpos, ¿no? A toda esa gente. Tengamos en cuenta que en Asia se encuentran otras potencias mundiales, ¿no? Indonesia, Japón, China, Corea, la parte de Rusia y todo el mundo petrolero de los países árabes que están en la zona occidental, digamos, oeste de Asia. ¿Qué tenemos en esa aldea global? Tenemos, te dije recién, 500 asiáticos. En segundo lugar tenemos, ¿qué continente te parece que podemos tener en cantidad de habitantes? ¿Asiáticos los chinos? Bueno, China está dentro de Asia, pero ¿qué otro continente sigue después de Asia en cantidad de habitantes? Y está, no sé, Rusia. No. África. África. Continente. África es el segundo continente. África es el segundo continente. País. Qué dato interesante. África es el segundo continente en la expansión demográfica. Es el segundo continente en cuanto a cantidad demográfica. El tercero es Europa. El cuarto es Latinoamérica. Y en último lugar, no está cotejado Oceanía y no sé por qué, pero en último lugar está Norteamérica. América se lo divide en dos. Todo lo que es Centroamérica y Norteamérica, perdón, todo lo que es Norteamérica por un lado y todo lo que es Latinoamérica por otro lado, en el cual Norteamérica tiene una densidad en la muestra de entre 85 y 90 personas. De la muestra de 1000, donde 500 son asiáticos, 300 son chinos, hay 85 norteamericanos, de los cuales implica Canadá, México y Estados Unidos. Ahí te darás cuenta de por qué el mundo está tan loco, o por qué Norteamérica está tan loco con el avance asiático, con el avance chino, pues son muchos. No solamente que son ricos y son tecnológicamente potentes, sino que son muchos. Esto, en términos de cantidad, no hace falta hacer muchas hipótesis, ¿no? Bien, de esa aldea global llamada mundo, que son 1000 personas, produce alimento suficiente para la alimentación completa de toda la población. ¿Sabes cuánta gente recibe ese alimento que se produce en el mundo todos los días para que se alimente todo el mundo? El 50%. Y el 50% de ese 50% que no recibe la alimentación adecuada, generalmente son niños. Principalmente algunas zonas asiáticas pobres y algunas zonas, casi todas las zonas africanas y buena parte de Latinoamérica. ¿Sí? Contexto mundial. Este dato es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque para los que siguen sosteniendo que hay una idea paranoide y conspirativa respecto de algunos movimientos sociales, por ejemplo, las pandemias, que esta no es la primera pandemia, hubo otras, esta población global que empieza a ser una minoría, o una mayoría pobre, empieza a ser un problema, porque hay que darle comer y no es rentable. Esta aldea global está manejada por el mercado, está manejada por el poder y el mercado, no está manejado por teorías benefactoras de la sociedad. Entonces, un pobre no es para el mercado un recurso rentable. Entonces hacemos dos cosas, o lo cubrimos socialmente, lo cual es muy caro para los estados, o reducimos la población. Punto. Hipoteticen ustedes. De esa población global, la aldea global, injusta y cruel, solo
de los 1000 no llega a 100 personas, creo que están en 85, 86 personas, tienen estudios superiores o de doctorado. Si tenés en cuenta que de esa aldea global, esencialmente los que buscan una formación de grado, posgrado o doctorado, generalmente por una cuestión estadística, sociológica, son pobladores de la clase media, estamos hablando de una clase, de las clases bajas, o las clases pobres, o de las comunidades pobres, y de las comunidades altas con un grado de ignorancia bastante parejo. ¿Cuál es la diferencia? Que los pobres no deciden. Tenemos un mundo, ¿por qué el mundo es cruel? Porque está, de alguna manera, manejado por mucha gente que no tiene tanta capacitación. Tiene mucho poder político, mucho poder económico, pero no tanta capacitación. Es un peligro, es un problema. Pero esto no lo invento yo, estos son datos del libro de Massionis. Yo tengo algunas hipótesis sobre esto. Y eso trae aparejado lo que yo defino como una aldea global injusta y cruel, porque cuando vos planteás las dinámicas de la vida social en términos de mercado, obviamente que hay mucha gente que queda fuera del mercado. Ahí aparece la cuestión de la injusticia. ¿Y cruel por qué? Porque el mercado no hace eje o agenda en el humano, hace agenda en el negocio. Entonces, hay que tener cierta dimensión de crueldad para tomar decisiones donde se deje de dar de comer a los niños, por ejemplo. ¿Me explico? Hay que tener crueldad para, dejar de asistir con alimentos a África, que es el continente que mayor caudal de minerales le ofrece al mundo. Acá está África completa. En este teléfono que es tan caro, como cualquiera que tenemos acá, esta tecnología que compramos nosotros, está África completa y gran parte de América, ¿no? Es decir, acá tenemos, este es un teléfono hecho por chinos, o japoneses o suecos. Motorola, bueno, el nombre de la marca es sueca o finlandesa, creo que es, bueno, es del país nórdico, pero no tienen caucho esos países. Este caucho es brasilero. Creo que, bueno, hay algunas zonas de África. Bueno, el mundo se ha tornado injusto y cruel. El mercado es cruel, el mercado no agenda el eje de sus preocupaciones en la gente. La agenda en el dinero, en el capital y en la acumulación. Y en ese perfil hay un montón que va quedando fuera del sistema, va quedando, como hemos dicho en otras reuniones, en esa especie de darwinismo social, que es una selección, ya que se habla tanto de mutación, ahora que hablamos de virus, también en la vida social se muta, y hay gente que no se va adaptando al sistema de vida, porque va quedando fuera del sistema. Ya hay una clasificación social que implica, o que dentro de los textos de sociología, que habla de las poblaciones marginales, que están fuera de todo, y que no tienen recursos para nada. Están tan desesperados para poder lograr su comida o su bienestar o su pequeño territorio donde poder dormir y alimentarse, que no tienen disponibilidad ni física ni estructural para poder salir a trabajar. No son vagos, son pobres. Pasa que hay que estar, hay que vivir ahí, hay que entender cómo se procesan esas cuestiones. ¿Y esto va para continuar? ¿Dónde termina esto? Y no hay ejes en la vida cotidiana que... Ha habido muchas revoluciones, ¿no? En los tiempos pasados, cuando el pueblo no dio más, ¿no? Mira, Luis... pues si vos decís que los poderosos son ignorantes. Hay una masa, no digo todo, pero hay una masa grande. El poder no está asociado con la ciencia como benefactora de la humanidad. Exacto. Está beneficiada con aquellos aspectos que de la ciencia están en función de el mantenimiento del statu quo de las situaciones de poder. ¿Está? Entonces, hoy, por ejemplo, hay mucho financiamiento para las universidades de empresas que necesitan que las universidades le produzcan lo que ellos necesitan meter en el mercado. Y eso a veces no se condice con lo que la gente necesita. Pero es un negocio muy importante y es uno de los grandes temas del financiamiento de las universidades, por ejemplo.
Bueno, el otro caso del poder es lo que ocurrió y lo que está ocurriendo con la minería, ¿no? El Totalmente, pueblo se totalmente. levantó porque era algo que le iba a contaminar los ríos. No sé si se dio marcha atrás o no, pero era todo por el poder y el dinero ahí, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, la gente común, cuando ve una manifestación en las calles, se ofusca, ¿no? Se enoja, porque llega tarde a trabajar, porque las manifestaciones sociales, las manifestaciones humanas sociales, en Argentina y en gran parte de Latinoamérica son los únicos elementos de poder popular, social, de grupos organizados, que están defendiendo, por ejemplo, en este momento en Latinoamérica la ecología, nuestra tierra. Durante todo este proceso que fue de la época de gran contagio de marzo a junio, con un impas por las elecciones, ¿no? Ahí le dijimos al virus que no apareciera, no se midió, ahora vuelve a aparecer. Bueno, en todo ese impas se deben haber parado fácil 40, 50 intentos de destrucción, usurpación, digamos, y destrato de nuestra ecología por ejemplo, buena parte de la cordillera argentina. Y eso lo hizo gente común, agrupada. Por ejemplo, no están en los medios. No hay ningún medio oficial tiene publicaciones sobre estas cosas. Es la gente común que se está defendiendo. ¿Y qué hacen? WhatsApp, Facebook, Instagram, los medios que son gratuitos y que pueden... tienen una capacidad de conexión y de interconectividad y de... Yo te decía, en el grupo nuestro de Escucha y Palabra hay un especialista en ecología y en todos estos temas, y tiene una publicación o dos diarias con la noticia precisa, en el momento preciso, sobre cada situación que se está viviendo día a día, con el agua, con la minería y con todos los recursos naturales que tenemos en el país. Esto forma parte también de la crueldad, de esta aldea global que en pos de seguir haciendo uso indiscriminado de la naturaleza, la está destruyendo. Sigmund Freud, cuando produce ese artículo extraordinario pero brillante que se llamó Introducción al Narcisismo, habla de el narcisismo como la instancia que le permite al sujeto amarse a sí mismo y que tiene ribetes o características específicas, ¿no? Por ejemplo, mi narcisismo me salva a mí de que yo no venga acá si la semana que viene tengo 40 grados de fiebre y estoy con tos y gripe. ¿Sí? Me voy a cuidar a mí. Es un narcisismo sano. Ahora, hay un narcisismo que está exacerbado. Es cuando yo me amo a mí mismo de tal manera que no puedo entender que hay otros. Esta aldea global está patologizada por el narcisismo extremo, donde siguen agrandando el esquema de su narcisismo, de su amor propio nacional, continental, etcétera, etcétera, y donde cada vez menos pueden ver a su alrededor la gente que está afectada por esto. ¿Qué dice Freud en la Introducción al Narcisismo? Él es un mito, el mito de Narciso. Narciso era un hombre de la mitología griega que era bello, era muy bello, y un día se descubre la imagen en un estanque, de tanto admirar su imagen, de tanto quedar, digamos, atrapado por el imaginario de su figura, se cae al estanque y se ahoga. Este es el resultado que se produce cuando nos enfermamos de amor propio. El mundo está enfermo de amor propio. Las naciones están enfermas de amor propio. De esta aldea global que acabamos de describir como injusta y cruel, hay 5 o 6 naciones que dirimen lo que le va a pasar al resto del mundo. También es injusto, también es cruel, ¿no? Tenemos 3 o 4 países de Europa, los que ya conocemos, Estados Unidos, China, Japón, y bueno, y después toda la franja árabe petrolera, ¿no? Dirimen lo que va a pasar en el mundo. ¿Sí? Ahora, si no nos ponemos a estudiar, a ver, yo siempre insisto que la gente se ponga a leer. La sociología tiene texto. Este libro, por eso lo menciono, para que la comunidad lo sepa. Se llama Masionis, el autor, y plantea todas estas temáticas, ¿no? Inclusive plantea cómo hay un crecimiento importante
dentro de las clases altas, pudientes, de una masa de gente que viene de otras clases, que tiene gran poder adquisitivo, pero no tiene un nivel sociocultural como las clases altas tradicionales, que son parte de esta cultura nueva, donde tienen mucho poder, mucha capacidad de decisión y tienen poca capacitación. Se ha llegado por una cuestión económica, no por una cuestión cultural. Y esto es grave para la sociedad. Me parece que la sociología acá tiene que hacer una lectura interesante. Lo que pasa es que los sociólogos están todos dormidos. En plena pandemia no escuchamos a un sociólogo hablar de la pandemia, por ejemplo. Cuando hay textos históricos que hablan de cuáles son las funciones de la pandemia en un contexto social. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de la pandemia? Y da para otro programa, pero Michel Foucault habla de la pandemia como un elemento de control social. A nosotros nos tuvieron 1 año y medio en un plan de encierro que, digamos, que fue al principio rígido, después un poco más abierto, pero nunca se abrió del todo. La gente vivió con mucha fobia, con mucho temor, encerrada, con muy poca información, con mucha agresividad entre nosotros, por mala información. Nuestros profesores de estrategia de intervención comunitaria y sanitaria, el doctor Cornaglia y el doctor Bertuccelli, siempre nos decían, en una crisis de salud, lo primero que hay que hacer cuando uno plantea un programa sanitario es manejar los medios de comunicación. De manera tal que la comunicación que se efectúe sea solidaria con la política de una pandemia. Acá se ideologizó la comunicación, ¿no? A ver, ¿vos te pensás que con todos estos datos que tenemos hoy de COVID no estuvimos conviviendo durante los últimos 3 meses? Lo que pasa es que no se medía. Pero como es un bicho más tranquilo, pasaba como una gripe común. O pasaba como una cosa común que no nos dábamos cuenta que pasaba. Pero estuvimos conviviendo. O sea, el bicho no se fue para las elecciones y después volvió para ver qué pasó con las PASO. Ahora, yo pretendo que la gente empiece a abrir los ojos. A ver, que empecemos a leer, que empecemos a estudiar, que empecemos a ver las variables del contexto donde están de alguna manera determinando la forma en que vivimos. De acuerdo en qué lugar del contexto social vos estés involucrado, ya sea qué continente, qué lugar de cada continente, en qué circuito social está funcionando, va a depender tu vida. Fíjate si es importante la sociología en este aspecto. Es fundamental. Es fundamental. ¿Sí? Es decir, yo hago un análisis de mi contexto todo el tiempo. El contexto donde trabajo, el contexto donde circulo, el contexto donde están mi familia, mis amigos, donde vivimos todos los días, ¿no? Esto es fundamental. Y sobre todas las cosas también hacer una discriminación, que esto lo hace muy bien la sociología, que tiene que ver entre discriminar entre lo que es el poder del Estado y el poder real. Por ejemplo, en esta aldea global injusta y cruel, las grandes multinacionales son tan fuertes, tan potentes y tan ricas que son más poderosas que los países. Son más poderosas que los países. Y determinan decisiones sobre los países. Y son dueñas de los medios de comunicación. En todos los países. No únicamente en Argentina. Por supuesto, de los medios de comunicación más importantes, los más influyentes, ¿no? Y son capaces de, con la comunicación, por ejemplo, yo conocía y mis alumnos tomaban clases de este libro de sociología de cómo hace el funcionalismo para ejercer la comunicación. Cómo yo puedo presentar a una persona que es vil, maligna y detestable, presentarlo como un angelito por una estrategia de comunicación que hace que la gente lo vea como un angelito. Los medios de comunicación están al servicio del negocio. Y esto también contribuye a que se torne injusto y cruel. Y en algunos casos, con una alta dosis de población que todavía no se dio cuenta de esto. ¿No? Que no se dio cuenta de esto. Yo te diría que también estas situaciones que analizamos del contexto global se están dando por rubros de actividad también. Se están dando por rubros de actividad. A ver, hay una crisis de valores, hay una crisis de la ética, hay una crisis de la moral, hay una crisis de la ciencia, hay una crisis de la universidad, hay una crisis de la escuela, hay una crisis de la vida social, hay una crisis de la palabra.
Hay una crisis de la palabra, ¿no? Eh, a ver, vivimos en un mundo que es muy paranoide porque el ejercicio cotidiano de la vida es injusto y es cruel. ¿Mejoraremos? Y bueno, necesitamos levantar los porcentajes que yo te dije, que esas 70 personas de la aldea global de 1000 que están siendo capacitadas, que ese nivel se eleve. Ahora, como yo no estoy dando de comer a la mitad del mundo, o lo estoy empobreciendo, digamos, intencionalmente, es muy difícil que el mundo se equipare. Es un plan. A Me ha ver, dejado... te voy a dar un dato más claro. Pero es muy claro esto, ¿no? Yo produzco 10 milanesas para 10 personas. Estos dos tienen plata, los otros 8 no. Tenés uno o dos de clase media y los otros son pobres. Si te vendo una milanesa si yo produzco 10 milanesas por día para que coman todo y la vendo a $1, todos pueden comer. Ahora, si estos dos que tienen plata me la van a comprar en 50 pesos cada una, porque pueden, rompen el mercado y yo necesito venderle a estos dos, no a estos 8, porque estos 8 me dan pérdida. Entonces estos 8, y bueno, si elimino 2, ya tengo menos costo. A ver, Luis, prendela, bueno, ahí tenemos un televisor. ¿Qué son las corridas en el norte de África tratando de caerse a Europa de las guerras civiles internas que tiene África, la matanza? Nos estamos asustando por el COVID y se matan por día esa cantidad de gente en África. Latinoamérica. Lo que pasa es que bueno, los medios de comunicación están mirando para otro lado, porque son parte del juego. Mirá, mi padre estuvo algunas veces, en alguna oportunidad, y yo tuve la oportunidad de estar con él también, no en esta charla particular, pero he estado con Arturo Frondizi. Y mi padre le preguntó a Arturo Frondizi en un momento, 1958, le preguntó, doctor, ¿por qué está tan apurado para ejercer su política petrolera? ¿Por qué está tan apurado para llevar adelante la educación? ¿Por qué está tan apurado por tantas cosas que está tomando medidas? Pues parece que va apurado. Él montó el programa petrolero único en Argentina, que después se desplomó. ¿Sabes qué le dijo Frondizi? Subir y dice, yo estoy apurado porque me vienen a tumbar. Yo sé que vienen por mí. Entonces yo quiero que cuando me tumben esté todo instalado. Cada vez que Latinoamérica tomó alguna postura directa, política, sobre alguna cuestión petrolera, sobre alguna cuestión minera o sobre alguno de los otros negocios ricos donde las empresas multinacionales están metidas, siempre hubo un golpe de Estado. Carlos, bueno, se nos cumplió el tiempo. Bárbaro, da para más, ¿eh? Da para más, para mucho más. Realmente me ha dejado pensando. Esperemos que se pase todo esto, ¿no? Mira, me parece que es muy importante crear espacios de subjetivación, crear espacios donde se discutan estas cosas, donde hablemos en serio, donde hablemos con conocimiento científico, que hablemos con conocimiento Este resumen de la aldea global está en el primer capítulo del libro de Sociología, en la introducción, te hace un bosquejo de la aldea global, ¿no? Y es un elemento que se da en el mundo, ¿no? Y que después lo podés analizar por cada país. Da para más. Mucho más. Esperemos que el 2022 sea mejor. Ojalá. Que tengas un buen fin de año, Carlos. Bueno, gracias a vos y saludo a toda la audiencia, aprovecho. Te esperamos. Y seguro. Aldea global, injusta y cruel. Gracias, Carlos. Te voy a hacer escuchar buena música ahora. Dale. ¿Podemos, Pedro? Marco Antonio Solís está cumpliendo años hoy. Vamos a ir a la pausa con él y ya regresamos.